Estaba esperando para arrancar. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Viernes y estamos en Sucesos cerrando el año. Pascal, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Pero la verdad que bien, último viernes del año, última edición de Sucesos del año, después nos tomará el receso y retomaremos en 2014. ¿Cómo lo ha tratado la Navidad a usted? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Se portó bien? Sí. Bien, no perfecto. sé portarme mal. Todo bien. Bueno, David, con un nuevo tema preparado para hoy. Exactamente. Como cada viernes, hoy traemos un tema de un cierto grado de revisionismo sobre lo que fue la realidad del país décadas atrás. Sí, ¿de qué décadas hablaremos hoy, Pascal? Y lo que son los 60, los 70. Vamos a hablar un poco de lo que fueron los gobiernos militares que tuvo este país. Gobiernos que son transitorios y de excepción que se producían luego un golpe de Estado. Vamos a hablar de qué obras dejaron al país los gobiernos militares, básicamente. Bien, comenzando con ¿cuál dictadura? ¿Con cuál gobierno militar? Con el de el general Onganía, allá en el 66. El gobierno que se denominó el de la Revolución Argentina, que duró del 66 hasta el 73. Este gobierno, el de general Juan Carlos Onganía, llegan al poder con una nueva visión económica: abrir Argentina al capital extranjero, tratar de atraer la mayor cantidad posible de capitales extranjeros y hacer más competitiva nuestra economía, para lo cual nombran como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, el cual decide devaluar la moneda, el peso, lo devalúan en un 40% para hacer más competitivo nuestro mercado y logran que vengan muchas inversiones. También, para adecuarnos al crecimiento del país, se hicieron muchas obras para generar desarrollo en diferentes regiones del país. Por ejemplo, tenemos la central hidroeléctrica El Chocón, Cerros Colorados, en el norte de la Patagonia. Esta fue una central hidroeléctrica que ya la había proyectado Frondizi en su momento, pero que la empieza a construir y la inaugura el general Onganía. Esta hidroeléctrica logra abastecernos del doble de la electricidad que ya teníamos en ese momento, y a su vez permite irrigar 100.000 hectáreas en el norte de la Patagonia, tierra muy pero muy fértil, pero que al no tener una correcta irrigación era improductiva. Claro, está bien. También en ese momento, para energía hidroeléctrica y para irrigación, se hace en Mendoza la central hidroeléctrica El Nihuil. Ajá. También se empieza con algo muy novedoso en el país, como la energía nuclear. El general Onganía empieza a construir la central atómica Atucha 1, que está en la zona de Lima, al norte de la provincia de Buenos Aires. Se empieza con algo muy novedoso. Una central que llevó, por supuesto, varios años a construirla, pero la comienza el general Onganía. Bien, él es quien comienza con todo ese trabajo. Exactamente, y dentro de su plan económico lo que se hace, se reduce mucho el gasto público, tratar de economizar lo más posible, y logran, mediante esta devaluación del 40%, logran que la inflación baje de alrededor del 25% que había en la época que estaba Ilía, la logran bajar al 8% anual. Esta es una época en que más creció esta región, porque era la época en que empezó la gran explosión de la avicultura, de la gallina. Se empieza a dinamizar mucho la economía. ¿Por qué? Porque estaba creciendo mucho todo lo que era el mercado de Buenos Aires. Claro. Bien, ¿y qué más? También en la época de Onganía, otra cosa que se hace, se reforma el Código Civil mediante la reforma de la Ley 17711. Lo que se hace es, se disminuye la edad de mayoría de edad, antes era 22 años, la pasan a 21, y la mujer adquiere mucho más derechos, porque ante una mujer casada, para hacer negocios necesitaba la autorización expresa y legal del marido. Con la reforma con esta reforma eso ya no se hizo necesario. También se cambia mucho lo que es el régimen de adopciones. Fue una gran reforma que le dio más libertad legal a amplios sectores de la sociedad. Bien, exactamente. Si bien la mujer había dado un paso importantísimo con el tema del voto en la época de Evita, bueno, faltaban algunas cuestiones como estas, digamos. Exactamente. Antes de Onganía, una mujer
cuando se casaba, sus bienes pasaban a ser parte de los bienes del marido, y para disponer de sus bienes tenías que pedir la autorización al marido. Recuperaba plena actitud legal al quedar viuda. Claro. Otra cosa que se hizo en la época de Onganía fue establecer la separación personal, que es parecido al divorcio, pero una persona cuando se separa personalmente, lo que se hace es, se dividen los bienes, pero no te podés volver a casar. Ajá. Fue un gran avance para la época, para muchas personas que estaban separados o en una situación irregular en cuanto a su matrimonio. Otra cuestión que también se hace, y fue un salto a la modernidad, fue la estación satelital de Balcarce. Se logra enlazar satelitalmente nuestras comunicaciones con el resto del mundo. Para los años 70 que estamos hablando fue muy novedoso. Y acá en Entre Ríos, por ejemplo, nos gobernaba el brigadier Fabre, que es un hombre muy recordado en todo Entre Ríos por la cantidad de obras que hizo, muchas cooperativas de agua potable, cooperativas eléctricas, terminales, barrios, calles. Se hizo bastante obra pública en esa época. Y era mucha austeridad y no había prácticamente corrupción en esa época. Ah, bien. Bien, avanzando en el tiempo, se va el general Onganía, y el que llega dentro de la Revolución Argentina es el general Agustín Lanusse. Lanusse, bien. Bueno, el general Lanusse lo que hace es da un golpe de timón, cambian un poco las políticas económicas, pero el país seguía creciendo. Un personaje destacado del gobierno de Lanusse fue el ministro de Acción Social, Francisco Paco Manrique. ¿Qué hizo este señor? Él fue el que creó, por ejemplo, el PAMI. Ajá, mira vos. El PAMI lo creó Manrique. Manrique también recorrió todo el país tratando de relevar la situación social existente. Crea el PRODE, que era una forma de lotería en cuanto a los partidos de fútbol. Trata de dar gran ayuda social. Crea la Secretaría de Toxicomanía y Adicciones a Narcóticos. Crea la Secretaría del Menor y la Familia. Crea el Instituto de Obras Sociales. Crea varios institutos que tenían que ver con todo lo que es la ayuda social, regular todo eso. Bien, perfecto. O sea que este fue el periodo de Lanusse. El periodo de Lanusse. En esa época, en obra pública, en esta región, ¿qué es lo que podemos recordar? En el 72 se empieza con la construcción de el puente Zárate-Brazo Largo. Lo empieza Lanusse, pero lo inaugurará en el 77 el general Videla. Ah, bien. O sea, pero venía 4 años antes la cosa. 4 años antes. También en esa época se empieza con la construcción de la Ruta 12, la Ruta 14. Se empieza a construir en el 73, en la época de Lanusse, el puente que une Colón con Paysandú. En el 72 se empieza a construir todo lo que es el puente que une Gualeguaychú con Fraivento. Puentes que nos acercan a el país hermano. Antes solamente mediante balsas uno podía cruzar al Uruguay. También en 1972 el general Lanusse lo que hace es diferentes reformas legislativas en cuanto a lo que era la ley de concursos y quiebras, la ley de sociedades, leyes de procedimientos administrativos, leyes que nos rigen hasta nuestros días. Buenísimo. Pascal, bueno, y acá... y el que nos olvidamos que fue muy importante de esa época fue la inauguración del túnel subfluvial que nos une con Santa Fe. Ah, pequeño detalle. Lo proyectó Frondizi, pero lo construyó e inauguró Onganía. Pero entonces no lo arrancó Frondizi. Lo proyectó, la obra la comenzó en cierta forma, pero el que le dio todo el impulso y la terminaron e inauguraron fue durante el gobierno de Onganía. Ah, bien. El gobierno de la Revolución Argentina. Exacto. Bueno, luego, el 24 de marzo de 1976, se produce otro golpe de Estado y el que asume es el proceso de reorganización nacional con el general Videla, asumen la presidencia del país. Exacto. Sí, un periodo totalmente cuestionado. ¿Qué dejó en obra pública? Dejó en obra pública la construcción de la hidroeléctrica Salto Grande, muy vecina a nosotros, la nueva ciudad de Federación. También construyeron muchas autopistas en Buenos Aires, como la 25 de Mayo, la Perito Moreno. Se construyeron y adecuaron muchos estadios para lo que iba a ser el Mundial de 1978. Claro. También lo que se hace es ATC empieza a transmitir a color, se amplían muchas rutas, se inauguran muchos planes de vivienda, porque lo que hace el gobierno de Videla es básicamente todo lo que eran villas miserias y asentamientos
los levantan y a esa gente se les da casas. Claro. Se hace muchas casas, muchos barrios de vivienda. Se empieza a construir la segunda central atómica, la segunda y la tercera, Atucha 2, y se termina de construir la central atómica de Embalse en Córdoba, obras muy pero muy importantes. Se empieza, y bueno, lo que también se empieza es la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá, una obra muy pero muy importante. Eso se empieza a construir por allá por el 1982. Una hidroeléctrica muy importante que es la más grande que tiene este país, compartida con Paraguay, y que la terminó inaugurando el presidente Menem. Exacto. Bueno, Pascal, interesantísimo de esta manera un detalle de las distintas obras públicas de las décadas del 60 y 70. Señor, estamos cerrando. Sí. Nos volveremos a ver el próximo año. Nuestros saludos cordiales a todos y que comiencen muy bien el 2014, en familia, con serenidad. Que la pasen bien y se cuiden. Exactamente. Nos vamos a los datos del tiempo. Gracias, David. Nos vemos en el 2014. Exacto. Datos del tiempo.